les cuento. Esperen que voy a compartir pantalla completa, a ver si se ve mejor. Se llega a ver, ¿no? Ahí se ve. Sí. Bueno. Profe, Sí, profe, antes sí. mostró usted personas jurídicas públicas. Sí, no, pero no te preocupes. Eso, no. Igual después el PowerPoint se los comparto, pero no, esa parte no era, no es relevante Ah, a los fines de lo que vamos a ver. porque ahora estamos viendo otra cosa, está bien. Sí, no, lo saqué a propósito porque no es algo que no está pensado para explicarlo acá. Vamos a hacer algunas. Ahí tienen la definición de contrato, ¿sí? Que nos da el artículo 957. El contrato es una especie de lo que denominamos acto jurídico, ¿sí? Acto jurídico, recuerden que para nuestro código es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, ¿sí? Una de esas especies del género acto jurídico es el contrato, ¿sí? La característica principal del contrato, digamos, que lo distingue de otros actos jurídicos, es esta idea o esta noción de que en su creación intervienen dos o más partes, ¿sí? Que expresan una voluntad común, ¿sí? Es decir, ambas partes coinciden en que van a establecer determinadas reglas que van a regular sus conductas en el ámbito de aquellos que están pactando, ¿sí? La característica dentro de esta idea es que este contrato se vincula con relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Es decir, estamos en el ámbito de actos que generan consecuencias económicas, ¿sí? Porque si yo limitase la definición de contrato a decir que es el acto jurídico por el cual dos personas manifiestan su consentimiento para crear, regular o extinguir relaciones jurídicas y no dijese más nada, yo en esta inteligencia podría decir el matrimonio también es un contrato, porque intervienen dos personas que a partir de esa manifestación de voluntad común crean, regulan y pueden incluso extinguir relaciones jurídicas. Pero ¿cuál es una de las, digamos, cuál es la diferencia al matrimonio del contrato en los términos en que lo venimos planteando? Es que el matrimonio es, digamos, una unión que sí, obviamente va a generar consecuencias jurídicas, ¿sí? Son consecuencias patrimoniales. Pero eso forma parte de lo que denominamos régimen patrimonial del patrimonio. Pero en tanto, el matrimonio busca la unión, ¿sí?, de dos personas que deciden compartir una vida en común, no se vincula con esta idea de que estamos frente a relaciones jurídicas patrimoniales. Porque en el matrimonio también coexisten otros aspectos, como por ejemplo el deber de cuidado, ¿sí?, donde no hay un contenido económico detrás, sino que ese deber de cuidado nace por el hecho de haber aceptado, ¿sí?, unirme en matrimonio con otra persona. En el contrato, en los términos en los que está definido en el artículo 957, solo se conecta con relaciones jurídicas de contenido patrimonial, ¿sí?
Ahora bien, hecha esta definición, hay que establecer algunas circunstancias que se producen a partir del Código Civil y Comercial de 2015. La primera de ellas es la unificación civil y comercial, esto que yo les mencionaba antes. Previo al nuevo Código Civil y Comercial, los contratos estaban diseminados entre el Código Civil y el Código de Comercio, ¿sí? Es decir, yo tenía una definición de contratos que me daba el Código de Vélez, pero sin embargo el Código de Comercio regulaba algunos contratos de manera separada a lo que hacía el Código Civil. Era en alguna medida medio, podríamos decir, innecesario, porque el Código de Vélez, el Código Civil, regulaba, por ejemplo, la compraventa. El Código de Comercio también regulaba la compraventa. Ahora, como la compraventa estaba regulada en dos códigos, por una cuestión de, digamos, buscar distinguir una de otra, a la de Vélez le decíamos la compraventa civil y a la del Código de Comercio le decíamos la compraventa comercial. Y muchas veces, digamos, estaba regulando el Código de Civil y el Código de Comercio lo mismo, ¿sí? Con distintas palabras. O por ejemplo el mandato. El mandato estaba regulado en el Código de Vélez, pero también estaba regulado en el Código de Comercio. Y entonces yo tenía que decir, no, este es mandato civil, este es mandato comercial. ¿Y cómo sé yo? Y bueno, tengo que ver dónde está regulado y qué características puedo encontrar para ver si aplico el Código de Comercio o ver si aplico el Código Civil. Esta doble regulación no tenía mucho sentido. La gran innovación del Código Civil y Comercial que lleva a la unificación la vemos en obligaciones y en contratos. Si nuestro código actual se denomina civil y comercial, es porque se ha unificado el Instituto de las Obligaciones y el Instituto de los Contratos, ¿sí? Porque el derecho de familia, así como los derechos reales y el derecho de las sucesiones, ¿sí? Son materia netamente civil, donde encontramos el cruzamiento es en las obligaciones y en los contratos. Esto es lo primero que hay que decir. Ahora vamos a encontrar regulada una parte general de los contratos aplicable a la materia civil y comercial. Y vamos a encontrar regulados contratos, ¿sí? Donde ya no tengo esta bifurcación entre civil y comercial, sino que el contrato de compraventa va a ser regulado de manera única para la materia civil y para la materia comercial. Aunque debe decirse que toda la regulación contractual que se ha hecho en el nuevo Código Civil y Comercial tiene un perfil netamente comercial. La compraventa, como se ha regulado, está pensada en el ámbito comercial. El mandato está pensado en el ámbito comercial. Hay muchos nuevos contratos. Eran de una práctica habitual en la vida cotidiana de las personas y que era absolutamente válido, porque en materia contractual rige un principio al que denominamos autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad significa que las partes son libres de contratar siempre que aquello que estén contratando no viole una norma de orden público. Siempre que, es decir, que en materia de contratos, la regla es que yo puedo pactar todo lo que quiera y que las normas que están en el Código Civil y Comercial son de tipo supletorias o son normas disponibles. Las partes pueden apartarse de lo que dispone el código siempre que no esté frente a una norma de orden público. Esto es lo primero que hay que destacar del nuevo código. Y lo segundo es que con
digamos, toda la corriente doctrinal que se ha generado a partir de la Constitución del 94, de la que nosotros hemos hecho tema en las primeras clases, cuando hablamos de la aparición de las relaciones de consumo, ¿sí?, que están consagradas, y la protección del consumidor, que está consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y que ha merecido la reglamentación del derecho de los consumidores en la ley 24.240, apareció ahora una clasificación nueva en materia de contratos, que es la que distingue a los contratos paritarios de los contratos de consumo. Cuando yo hablo de un contrato paritario, estoy hablando de un contrato en donde existe, o las partes se encuentran en un cierto grado de equilibrio entre ellas. Es decir, no existe de manera marcada, ¿sí?, una jerarquía superior en materia económica o jurídica de una persona o de una de las partes por sobre la otra. En los contratos de consumo es justamente donde estoy frente a lo que podríamos denominar la hiposuficiencia del consumidor frente al proveedor. Es decir, el consumidor es la parte débil del contrato. Y esta distinción lleva a señalar que en los contratos paritarios rige la autonomía de la voluntad plena, las partes pueden contratar y las normas del código y de otras leyes especiales están ahí para regular todo aquello que las partes no hubiesen pactado, ¿sí?, y solamente serán aplicables cuando alguna norma de orden público haya sido infringida por las partes. En cambio, en los contratos de consumo nos encontramos frente a normas íntegramente de orden público. En el Código Civil y Comercial actual, la materia consumeril está entre los artículos 1092 y 1096. Y además de lo que prescribe la ley 24.240. Para poner un mero ejemplo de la relevancia de señalar digamos, la importancia de discriminar los contratos paritarios de los contratos de consumo. En los contratos paritarios yo puedo establecer el tribunal competente para dirimir el conflicto. En materia de consumo, tanto el Código como la ley 24.240 establecen que es competente el tribunal que corresponde al domicilio del consumidor. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque se busca que el consumidor deba trasladarse lo menos posible, o el acceso a la jurisdicción sea para el consumidor, digamos, algo que sea accesible y que no implique un traslado absolutamente antieconómico. Nos queda un minuto, así que salimos y volvemos a ingresar, ¿sí? Profe, ¿le pregunta al profesor Ignacio o le pregunto Sí. yo por el WhatsApp? ¿Le pregunto a usted? Ahora le pregunto, pero en el segundo bloque, que hacemos un descanso más largo. Listo, gracias.